Iniciaba el mes de agosto en 2004 y más de uno madrugó para tomar el carrulín, la típica bebida que los paraguayos consumen cada 1 de agosto para ahuyentar la yeta o la mala suerte. Ese 1 de agosto era soleado y pintaba que sería un domingo relativamente tranquilo, pese a que iban aumentando los casos de influenza en el país. Los hospitales estaban sobrecargados por las consultas por casos de infecciones respiratorias agudas y las camas de terapia, que siempre fueron escasas, estaban todas ocupadas. Así se perfilaba ese 1 de agosto del 2004. Pero todo cambió cuando a las 11:20 sonaron las alarmas del infierno y las puertas se cerraron. Las personas no podían salir sin antes pagar. Al sonido de las alarmas se cerraron las puertas, hubo una explosión y se desató el infierno. Falleció. Y yo le he visto a uno de los dueños del supermercado, que es Casarcia. Y yo estaba cruzando la calle y le dije, ayúdenme por Dios, le dije. Y él salió corriendo. Y entró a esos shows, se subió en su auto y se mandó a mudar. Ese era Casarcia, uno de los dueños del supermercado. A partir de ese preciso momento todo cambió en el populoso barrio Trinidad de Asunción. Las nubes negras rápidamente cubrieron el cielo y los gritos desesperados, mezclados con las sirenas de las ambulancias, bomberos y Policía Nacional, ensordecieron a la capital de Paraguay. El caos se había desatado. El eco de las sirenas llegó a todos los puntos del país, que vivía, de este modo, una de las tragedias más grandes en tiempos de paz. Se estima que cerca de 400 personas murieron entre el humo y las llamas. Las pericias concluyeron que el fuego comenzó con la combustión de la grasa y carbonilla acumulada en una de las chimeneas de la cocina del patio de comidas. Luego, las llamas ganaron el cielo raso y se volvieron imparables. Según testigos, al pronunciarse la estampida humana, los guardias de seguridad, siguiendo órdenes de los dueños, el empresario Juan Pío Paiva y su hijo Víctor cerraron las puertas para que nadie se vaya sin pagar, sellando así la mortal trampa de humo y fuego. Me quedé centrado en el patio de comidas porque la gente también miraba hacia el sector donde está la parrilla y todo eso, y ese lugar vibraba, y era como que iba a estallar en cualquier momento por el sonido que salía de ese lugar. Miro hacia arriba, así revienta el patio de comida y se queda todo negro. Y cambia de color el vidrio. ¿Viste que vidrio templado es? Cambia de color el vidrio. Y miro así, me quedo paralizado, me quedo. Le grito a mi señora, vení mami, vamos a salir porque no sé qué está pasando acá, parece que va a reventar algo. El cielo raso del súper empieza a dar la vuelta así tipo remolino. Al toque vimos como una ola de mar, pero esta era una ola de fuego que avanzaba por el techo. Viene Mari, se me acerca ya, le alzo a Santiago y empezamos nosotros a correr. Entonces lo que me dijo Alfredo es correr, y yo corrí así como todos corrimos por nuestra vida, ¿verdad? Hacia el único lugar donde sabíamos que había una puerta. Cuando estábamos llegando a la puerta, ya de la puerta de Blindex,
nos dimos cuenta que estaba cerrado por la cantidad de gente que estaba quieta ahí. Estaba eso cerrado. Allí donde comienza, y esa era la chimenea. Este era el patio de comida. Lo increíble es que la explosión fue tan rápida y tan fuerte que cuando se encontraron los cuerpos calcinados, se encontraban a las personas sentadas con los cubiertos en las manos, así murieron. El incendio en el supermercado Icua Bolaños es considerada la mayor tragedia en la historia paraguaya, luego de la guerra del Chaco que desangró al país a mediados de los años 30. El saldo de víctimas fatales es todavía materia de discusión. Las cifras oficiales permanecen en entredicho. La Corte Suprema de Justicia contabiliza 327 fallecidos, más de 500 heridos, 249 de gravedad y 6 desaparecidos nunca aclarados. El consenso general habla de 400 muertos, muchos de ellos días, semanas, meses después por las heridas del incendio. Y ahí es cuando empieza la gente a suplicar, las puertas están cerradas, las puertas están cerradas, las puertas están cerradas, las puertas están cerradas. Las puertas estaban cerradas, así aseguran los testigos, mientras en el interior las llamas hacían arder el lugar entre 400 y 1000 grados de temperatura, calcinando absolutamente todo. El mayor problema es el tiempo en sí, porque como le digo, las puertas estaban cerradas. Porque al mencionarle primeramente, nosotros abrimos esas puertas. Y también esa fue la dificultad de esa persona fallecida, porque si estaban las puertas abiertas, entonces ellos podrían haber salido. Muchas vidas más se hubieran salvado en ese momento. El supermercado seguramente tenía salidas de emergencia. Una de las rampas que iba al estacionamiento estaba figurada como una de las salidas de emergencia, la entrada del proveedor figurada como salida de emergencia. Había salida de emergencia, el problema fue que se dio una orden y fue que se cierren las puertas para que la gente no huya con las mercaderías. Imagínate la criminalidad empresarial en ese momento, de que la orden de este lugar era que se cierren las puertas, prevaleciendo el valor de las mercaderías por sobre todo y por encima del valor de las vidas de las personas. La orden de este lugar era que se cierren las puertas, prevaleciendo el valor de las mercaderías por sobre todo y por encima del valor de las vidas de las personas. María Estela y Felipe perdieron algunas extremidades y sufrieron quemaduras en más de la mitad del cuerpo. Durante meses estuvieron en coma y luego afrontaron un largo proceso de reconstrucción. Ese domingo, camino a la iglesia, una de sus 3 pequeñas hijas quería comer chipá, y eso fue lo que motivó a que ingresara. La tragedia en números arroja que 1.500 personas estaban el día de la tragedia. Más de 400 fallecidos según datos de bomberos voluntarios. Más de 100 víctimas fatales eran niños. 236 sobrevivientes con secuelas de todo tipo. 206 niños quedaron huérfanos tras la tragedia. Y aún hay 6 víctimas desaparecidas que nunca pudieron ser identificadas entre las cenizas que quedaron en el lugar. La justicia nunca fue reparadora, no conformó ni a las víctimas
y tampoco a los acusados. Pasaron muchos años para lograr algunas condenas. Se había dicho que se cerraron las puertas y por ese motivo es que se hizo la investigación. Entonces, por un lado eran los guardias y los propietarios y los accionistas. Otra segunda línea de investigación era el arquitecto, era Bernardo Ismajovic, recuerdo, el que hizo el proyecto y tenía, ¿cómo se llama? No, supuestamente no tenía salidas de emergencia, entonces por eso es que se hizo una investigación para él y una tercera para los funcionarios de la municipalidad que habían aprobado vamos a decir, la construcción del supermercado Cuau el año 5. Años para Juan Pío Paiva, 10 años para Daniel Paiva, 5 años para el guardia de seguridad, Areco, a un solo guardia lo juzgaron, y también 2 años y medio para los accionistas, algunos accionistas. Ese juicio que fue, de hecho, la condena por homicidio doloso, es lo que pudimos tener, nosotros decimos, como una conquista, no por la cantidad de pena que se le dio, sino por haber concluido el proceso desde las instituciones. La pena mínima del homicidio es 5 años, y la máxima era 25 en ese tiempo. En el 2008 pasó a 30, ¿verdad? Entonces él pasó 5 años preso, cumplió la pena mínima, entonces no podía seguir preso. El artículo 19 de la Constitución dice que vos no podés pasar más tiempo que la pena mínima, por lo menos en prisión preventiva. Ese dice el 19 y eso es lo que se aplicó. Pasaron 5 años, salen libres porque cumplió la pena mínima en caso de condena y cuando quedó firme entraron. Cumplieron sus 12 años, cumplió sus 10 años. Con respecto al arquitecto Bernardo Ismajovic, se hizo un segundo juicio oral, ¿verdad? Un juicio oral realmente. Y ahí él fue condenado a 2 años, ¿verdad? Él no apeló y quedó ahí la pena. En el caso de la municipalidad, que fue la tercera causa, de hecho, ni siquiera le imputaron al intendente ni al exintendente. El exintendente era Martín Bull, que habilitó provisoriamente esto. Y el intendente en ese momento era Enrique Riera, que ni siquiera fue investigado o imputado, ¿verdad? Sino funcionarios de tercer nivel, que eran los técnicos que venían a hacer la verificación supuesta de control de incendios. Y con respecto a los, vamos a decir, a los encargados, los funcionarios municipales que habían aprobado el proyecto, lo que hicieron fue, se hizo un juicio oral, fueron condenados a multa, pero entre la apelación y llegar a la corte, eso se extinguió, entonces quedaron sin pena ellos. El 23 de diciembre del 2014, el principal accionista del supermercado, Juan Pío Paiva, abandonó la cárcel bajo la figura de libertad condicional. El 31 de marzo del 2013 recuperó su libertad Víctor Daniel Paiva, al cumplir 2/3 de su condena de 10 años de cárcel. Es decir, estuvo encerrado 6 años. Asimismo, el 4 de diciembre del 2009, la justicia le otorgó la libertad condicional también al guardia de seguridad Daniel Areco, que había sido condenado a 5 años de cárcel. En el barrio Trinidad prácticamente no había una sola cuadra que no tuviera una familia afectada por el incendio. En algunas casas, las pantallas de TV quedaron prendidas esperando en vano la vuelta de los miembros de esa familia. Hoy, a 20 años de la mayor tragedia civil de la historia de Paraguay, las heridas siguen abiertas y el reclamo de justicia se mantiene vigente, mientras los sobrevivientes procuran todos los días tratar de reconstruir sus vidas.